¿Por qué ya no necesitamos de las religiones? Y voy a centrar el vídeo en la labor espiritual que hacen las religiones, en lugar de la labor social o cultural que también hacen. Las religiones en general, y sobre todo en los países donde ha habido una única religión, como es, por ejemplo, el caso de España, donde la única religión oficial era la católica y todo el mundo tenía que practicarla, o todo el mundo ha tenido que practicarla durante muchos siglos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en algún país árabe o incluso puede ocurrir en Israel, donde hay religiones que son oficiales y que la mayoría de personas practican. Este puede ser un tema controvertido porque muchas veces es difícil de separar la labor cultural y social que hacen las religiones y de cohesión social y de cohesión cultural de la labor espiritual. Entonces, en el vídeo nos vamos a centrar, a lo que me refiero, es porque ya no se necesita la labor espiritual que hacen las religiones. Es verdad que hacen una labor cultural muy importante porque, aunque, aunque mucha gente no crea en Dios, utiliza a la Iglesia para hacer, digamos, eventos sociales. Entonces, así, por ejemplo, los padres, aunque no sean ateos, muchas veces llevan a los niños a bautizarles. Luego los niños a lo mejor hacen la confirmación en el colegio. Luego, si se casan, muchas personas, aunque nunca han pisado una iglesia, en muchos casos se hace la boda por la iglesia, por temas culturales o sociales o porque es más bonito que en un juzgado. Entonces, digamos que las religiones, y luego también tenemos que ver toda la labor social, por ejemplo, de instituciones como Cáritas, que hacen una labor extraordinaria, ¿no? Pero esta, digamos que sería una labor social, una labor cultural, una labor que más cercana a una ONG o más cercana a una institución social que a una institución espiritual. La razón por la que pienso que ya no se necesitan las religiones es porque todos tenemos la posibilidad de tener una experiencia directa de la divinidad sin intermediarios. Es decir, las religiones han colocado a lo largo de la historia las instituciones en el medio entre el hombre y Dios. Y esto ha llevado a que al obligar a todo el mundo a pasar por un filtro, por el filtro de esta institución, lo que ha ocurrido es que en muchas ocasiones se ha ido distorsionando la enseñanza original de los primeros, digamos, maestros o avatares. Y este es el caso, por ejemplo, que ocurre con la religión cristiana, que muchas veces el mensaje de Jesús se ha visto distorsionado por la propia institución del cristianismo. Como he comentado antes, las religiones pueden cumplir un papel civil, pero su papel espiritual ya no es necesario. Esto también, con la apertura que está habiendo en el mundo y con la influencia que está teniendo, digamos, la espiritualidad oriental, que empezó a venir a Europa a mitad del siglo pasado, en los años 60, cuando se produjo una apertura, sobre todo en Inglaterra, pues muchas personas ya en Occidente practicamos meditación, hacemos yoga, realizamos, digamos, nos sintonizamos con tradiciones espirituales orientales. Y por un lado tenemos digamos, nuestra mentalidad occidental, pero al mismo tiempo nuestra espiritualidad, digamos que es más oriental. Esto lleva a que muchas personas, digamos, empiecen a darse cuenta que no necesitan, por ejemplo, de ir al templo. No necesitan cumplir con una serie de dogmas y de reglas que ponen estas instituciones. De hecho, muchos de los dogmas, de las doctrinas y de las reglas no son verdaderas. Y si lo piensas, por ejemplo, podríamos hablar del concepto del pecado original, ¿no? Y cómo
a lo mejor se ha ido introduciendo a través de las religiones, que somos pecadores desde que hemos nacido, algo que, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Porque, ¿cómo va a hacer Dios que un niño que acaba de nacer sea pecador por el hecho de haber nacido? Y bueno, habría que entrar en discusiones teológicas, pero en general muchas de los dogmas, de las doctrinas y de las reglas tienen una esencia social o cultural o incluso para controlar digamos, a la masa. Y estas reglas se pusieron a lo mejor hace 500, 600, 700 años y son unas reglas que, si las calibramos, nos damos cuenta que ya no son válidas, no son verdaderas. La esencia de la espiritualidad es básicamente la verdad, la belleza y la bondad y el amor. A partir de ahí, todas las reglas y doctrinas con el objeto de intentar hacer sentir culpables digamos, a los feligreses, intentar controlarles, intentar meterles miedo, muchas de estas dogmas, doctrinas y reglas son básicamente una forma de poder político, una forma de poder sobre la masa. Entonces, la conclusión que sacamos es que Dios está en todos sitios y por lo tanto nos podemos conectar con Dios en cualquier lado. Un paseo por la naturaleza, una visita al mar, incluso en la propia ciudad mirar el cielo o mirar la belleza de la creación de Dios a través de los hombres. Esto nos ayuda directamente a tener experiencias místicas. También podemos acudir a los templos, pero podemos acudir a los templos sabiendo que, y son lugares muy elevados, sobre todo las catedrales, las sinagogas, las mezquitas, porque mucha gente ha ido allí con el objeto de, digamos, de abrirse a Dios, con el objeto de tener una experiencia con la divinidad. Y precisamente esta intención de muchísima gente para tener esta experiencia hace que el templo o esos templos se impregnen de digamos, una atmósfera espiritual que es extraordinaria. De hecho, yo, por ejemplo, cuando he estado en Toledo, iba a la catedral y también iba a la sinagoga de Santa María la Blanca y me sentaba allí en el jardín a meditar, porque es un lugar extraordinario. Entonces, las religiones, digamos que han hecho su papel. Las construcciones, por ejemplo, de las catedrales son extraordinarias. Han hecho cosas muy buenas a lo largo de la historia, pero la labor y el papel espiritual, desde mi punto de vista, está en cada uno de nosotros. No necesitamos ningún intermediario para conectarnos directamente con Dios, para obtener respuestas, para tener la capacidad de tener experiencias, digamos, místicas y sublimes. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha ofendido porque tú estás muy metido o muy metida en una religión, no es el vídeo, la intención del vídeo ofender a nadie, sino que simplemente, básicamente decir que la institución que hasta ahora ha estado cumpliendo un papel puede que ya no sea necesaria en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y os haya servido también para reflexionar. Muchas gracias.